Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que estamos haciendo una rueda de prensa de la diócesis de Chocó, distintas diócesis que hay acá, y de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos también de este departamento, líderes y lideresas afros e indígenas. Ellos han solicitado el apoyo a esta rueda de prensa por el aumento de la crisis humanitaria en su departamento. Entonces, en la mesa principal nos acompañan Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la diócesis de Quibdó, el padre Leonidas Moreno, director de Pastoral Social de la diócesis de Apartadó, el padre Juan Carlos Palacio, director de Pastoral Social de la diócesis de Ismina. Y por parte de líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos del departamento, nos acompañan el señor Avid Manuel Romaña Mena, del Foro Interétnico Solidaridad Chocó-Fish, Arquímedes Carpio Membaque, de la Mesa de Concertación Indígena del departamento, la señora Zenaida Enid Martínez, del Consejo Comunitario del Bajo Atrato, Ascoba, la señora Elizabeth Moreno Barco, del Consejo Comunitario Mayor del San Juan, Acadesán, el señor Plácido Bailarín, de Fede Oregua y de la Mesa de Concertación Indígena, la señora Lucy Chamorro, de Fede Oregua y de la Mesa de Concertación Indígena, y el señor Gilberto Rivas Mena, representante de Cocomacia, que está aquí con nosotros. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa con el contexto de la zona. Primero, ya me olvidé a alguien, pero perdón, con el contexto de la zona y después la lectura del comunicado de prensa. Pero antes de eso, como Oficina de Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el representante adjunto, señor Juan Carlos Monge, va a hacer una corta introducción. Muchísimas gracias, Diana. Bienvenidos todos, todas y todos. Muchas gracias a las tres diócesis de Quibdó, de Ismina, Apartadó y de Apartadó por estar aquí, y a cada una de las personas que representan a las organizaciones afros e indígenas que van a hablar sobre la situación humanitaria en el Chocó. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha querido prestar ese espacio, facilitar ese espacio para darle voz a las diferentes diócesis y a las organizaciones aquí representadas, que van a dar una lectura del contexto, como decía Diana, y van a leer un comunicado. Esta es una actividad de ellos, por eso como oficina nos sentimos muy orgullosos de poderles dar asiento en esta mañana, pero es una actividad de ellos. Por supuesto que la oficina trabaja de la mano de todas estas organizaciones y de las diócesis desde hace 22 años, y seguiremos trabajando de la mano de ellos para poder no solamente visibilizar la situación de derechos humanos y de derecho internacional humanitario en la región, sino principalmente para buscar soluciones que permitan que las poblaciones de este departamento, que ha sido tan golpeado no solamente por el conflicto, sino por la falta de inversión también, puedan realizar efectivamente sus derechos humanos. Así es que sin más preámbulo, les agradezco mucho el haber usado la oficina como el espacio para poder dirigirse a la prensa. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. A continuación le voy a dar la palabra al señor Avid Manuel Romaña, del Foro Interétnico Solidaridad Chocó. Buenos días para todos y todas. Muchas gracias, Uno Derechos Humanos, por tener la deferencia de podernos recibir aquí. Primero que todo, el departamento del Chocó tiene 30 municipios, 5 subregiones, en donde precisamente hoy está la agudización de la crisis humanitaria. Y para ello nosotros hemos planteado en la autonomía de los pueblos una propuesta de acuerdo humanitario ya, que tiene 11 puntos que ya es de conocimiento para el país. Y hemos venido insistiendo en la responsabilidad que tiene el Estado para superar esa crisis de manera estructural. El departamento del Chocó es una situación bastante complicada por la falta de respuesta del Estado. Y en ese orden de idea tenemos una situación de agudización del desplazamiento, del confinamiento y el reclutamiento para pueblos afro e indígenas. Y en ese orden de idea, por eso hemos querido, a partir de 3 informes que hemos producido desde los territorios,
en clave de poder contratar la realidad frente a lo que dice el gobierno que está haciendo en los territorios y la realidad que viven las autoridades de consejos comunitarios y resguardos indígenas. En las horas de la mañana, en la casa del embajador de Francia, tuvimos la oportunidad de presentarle a la cooperación y a las embajadas el tercer informe del acuerdo humanitario, donde de manera explícita está la situación de confinamiento y desplazamiento en el departamento del Chocó. Teniendo en cuenta también el trabajo que viene haciendo la Defensoría del Pueblo con las alertas tempranas, los comunicados que saca la diócesis de Quibdó y Apartadó, Yasmina Tadó, el acompañamiento que le vienen haciendo a sus organizaciones, y hoy estamos aquí precisamente para poner de presente esa crisis, pero también buscar las posibles soluciones para esta crisis de manera estructural. Y allí planteamos varios escenarios. Uno, nosotros como pueblo seguimos resistiendo en el territorio hasta que haya un Estado que entienda y que comprenda lo que estamos viviendo. Un segundo momento, la implementación de los acuerdos puede ser un fenómeno muy importante para la superación de la crisis. Y un tercer momento que vemos con buenos ojos es lo que acaba de anunciar el presidente el día anterior y ayer, un diálogo con los diferentes sectores en donde el departamento del Chocó debe quedar incluido para que su agenda sea tenida en cuenta y podamos tener una agenda de país y poder superar los problemas que tenemos de clave de poder superar la crisis humanitaria que tiene el departamento del Chocó. Bueno, entonces a continuación le damos la palabra al señor Arquímedes Carpio, Mesa de Consultación Indígena. Muy buenos días. Agradecer a la Oficina de Derechos Humanos y quiero decir también de manera agradecida en nombre de nuestras comunidades de los pueblos indígenas del departamento del Chocó, representada en la mesa de concertación y de diálogo de las 5 organizaciones asentadas en el departamento. Hoy nuestras comunidades de los 124 resguardos situados a lo largo y ancho del departamento del Chocó, nos hemos preocupado de manera preocupante en lo que se viene desarrollando las acciones en contra de nuestras comunidades indígenas de los pueblos Embera, Guaunán, Cativi, Chamí y Tules. Esto significa que desde la mesa hemos venido de manera conjunta con el Foro Interétnico Solidaridad del Chocó, visibilizando nuestros trabajos que hemos venido en defensa de los derechos y reclamando los derechos que tenemos los pueblos indígenas con una identidad propia. Esto quiere decir que después de los 3 años del acuerdo que firmó entre el gobierno y las FARC, nuestro territorio se ha agudizado más en tema de reclutamiento a menores de edad de nuestras comunidades. El tema de confinamientos, la más que en este momento porque se han cambiado de hábitat de nuestros pobladores, hay desplazamientos de manera controlable de nuestras comunidades. En medio de eso entonces encontramos la resistencia de nuestros pueblos, de igual manera fortaleciendo, digamos, el trabajo de gobiernos propios dentro del territorio, porque no se pueden abandonar sus territorios. Cambiar de hábitat, de territorio a una ciudad o en contexto urbano es perder una identidad cultural. Por lo tanto, nosotros como defensores de derechos humanos defendemos y exigimos el cumplimiento en el marco del acuerdo para que el gobierno pueda cumplir los acuerdos pactados entre el gobierno y las FARC. Es así también, decimos que y resaltamos los trabajos de acompañamiento a los organismos de derechos humanos que vienen de otra forma acompañando a nuestras comunidades. De igual forma, agradecemos también el acompañamiento
de los dioses, de los monseñores que han venido dando la mano a la pervivencia de nuestras comunidades indígenas. Pero no vamos a salir de que este informe que hoy estamos entregando es un trabajo de campo, es un trabajo que hemos venido desarrollando en las 5 subregiones del departamento del Chocó. Es la misma voz de nuestras comunidades que han sentido y han vivido en medio de estas guerras, de la crisis humanitaria que se vive en nuestras comunidades. Nuestras comunidades hoy, en caso de Bojayá, el río Pogadó totalmente está confinado y están desplazadas nuestras comunidades. Solo en Quibdó ya encontramos más de 1.400 indígenas desplazados de diferentes territorios de las 5 subregiones, y es una gran preocupación para nuestras comunidades, para nuestras autoridades. Exigir el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos de nuestras comunidades, en cabeza de los líderes, han declarado como objetivo militar. Entonces es una gran preocupación para nuestras comunidades y para nuestros líderes. Aquí hay que resaltar también el trabajo que se viene valorizando, el tema de las mujeres que han aportado también la pervivencia de la identidad cultural como portadora y conservadora de la cultura indígena. Gracias. Muchas gracias. A continuación le doy la palabra a la señora Elizabeth Moreno Arco del Consejo Comunitario Mayor de San Juan, acá de San. Porque sentimos que a pesar de que se firmó el acuerdo de paz, la paz... Se apagó. Porque sentimos que a pesar de que se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC, la paz no llegó a la región del Pacífico colombiano, especialmente en el departamento del Chocó. Por eso las organizaciones nos dignamos a hacer un documento comunicando la grave situación y crisis humanitaria que vivimos en el departamento del Chocó. El Foro Interétnico Solidaridad Chocó-FIS, organizaciones étnico-territoriales, la Mesa Indígena de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas en el departamento del Chocó, la Diócesis de Apartadó, de Ismina, Tadó y Quibdó, visibilizamos una vez más la grave crisis humanitaria que se vive en el departamento del Chocó por la violación sistemática de los derechos humanos y la no observación del derecho internacional humanitario. Las evidencias de la crisis humanitaria son: primero, crisis humanitaria que padece la mayor parte de la población chocuana, está documentada institucionalmente en el auto 004, el auto 005 de la Corte Constitucional, resolución de la Defensoría 064 del 2014, la sentencia T622 del 2016, el auto 054 del 2017, decreto presidencial 079 del 2018, alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, informes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, informes de OCHA, informe de seguimiento al acuerdo humanitario ya para el Chocó, y la respuesta del Estado ante la crisis no ha sido efectiva para nosotros. Segundo, otros indicadores de la crisis humanitaria son inseguridad alimentaria, alto índice de desempleo, baja calidad educativa, déficit de vivienda digna, precariedad del sistema de salud, escaso desarrollo de la infraestructura vial, violencia urbana, asesinatos a líderes, confinamiento y desplazamiento de las comunidades rurales, instalación de minas antipersonales, reclutamiento de menores, aumento de cultivos de uso ilícito y la ruta de narcotráfico. En virtud de que
La mayor responsabilidad de la crisis humanitaria recae sobre el Estado y los actores armados y legales. Exigimos con celeridad las siguientes medidas orientadas al avance significativo en la transformación gradual de esta problemática que vivimos en los territorios. Diálogo entre el Estado, Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo y la sociedad civil. Plan estructural para la transformación de la crisis humanitaria, económica, social, ambiental que vive el departamento del Chocó. Verdadera voluntad de llegar a un acuerdo entre las partes. Restablecimiento de la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional, el ELN, con la expresión pública de una verdadera voluntad de llegar a unos acuerdos. Plan de sometimiento a la justicia por parte de la delincuencia organizada. El Chocó vive una coyuntura de penumbra, pero sus habitantes afro e indígenas, mestizos, confiamos en la llegada del pronto amanecer de un Estado social de derecho que venga a cumplir las necesidades del pueblo chocuano. Dado en Quito el 25 de noviembre del 2019 por el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó-FIS, Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Departamento del Chocó, Diócesis de Apartadó, Diócesis de Ismina-Tadó, Diócesis de Quito y organizaciones étnico-territoriales del Departamento del Chocó. Muchas gracias, Elizabeth. A continuación abrimos para las preguntas. Por favor, se identifican con su nombre y el nombre del medio que representan. Muy buenos días, Jairo de la zona de RCN Radio. Tengo dos preguntas, una para don Manuel. David Manuel. Una que tiene que ver, veo que una de las cosas que usted ha venido denunciando, incluso desde la semana pasada, es la posibilidad de que se repita lo de Bojayá. Veo también que ustedes hablan de que se presentan en esa zona y en otras del Chocó cierta relación entre grupos armados, entre aparentemente grupos paramilitares y la fuerza pública, es decir, que hay una connivencia allí. Y veo que están también proponiendo que haya sometimiento de la delincuencia organizada. Eso significa que hay grupos allí que quieren someterse ante la ley. ¿Ustedes han percibido eso? ¿Les han dicho? Pues no simplemente venimos hablando del tema de Bojayá de la semana pasada, nosotros hace más de 4 meses venimos denunciando lo que viene pasando en el medio Atrato y específicamente en el municipio de Bojayá. Y hemos sido claros en decirle al gobierno que ahí hay una bomba de tiempo y que es una responsabilidad de la fuerza pública que tiene que hacer el control. Pero también le hemos dicho al gobierno que el problema estructural que hay ahí en Bojayá hay que resolverlo con una presencia de Estado, más no con una presencia militar. Y en ese orden de idea, la Defensoría del Pueblo también ha emitido varias alertas tempranas, pero no ha habido una respuesta del gobierno en ninguno de sus escalas. Entonces eso es lo que ha dado como consecuencia varias cosas. Uno, que cuando se hace entrega a los cadáveres de Bojayá, se hace su entierro, una presencia muy baja, o por qué no decir, del Estado colombiano para mirar los compromisos que tenían allí y cómo se iban a resolver. Dos, hace 4 días atrás tuvimos un enfrentamiento entre el ELN y la AGC en el río Bojayá, en donde eso tiene más de 3.000 personas confinadas y a punto de desplazarse a comunidades afro e indígenas y no ha habido respuesta. Si hoy hay una presencia de la AGC en el territorio del ELN y si se dice que hay un control de una fuerza pública, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Algo está pasando. Y algo está pasando es que no hay un control por la fuerza pública. Y por eso estamos denunciando de que hay una connivencia, porque quien tiene que hacer el control militar es una fuerza pública. También los duele a los militares que cayeron en el campo minado, porque son colombianos que hacen un trabajo importante. Pero la falta de control de un Estado social de derecho, mire como consecuencia lo que hace. Y denunciamos porque necesitamos que Bojayá pueda resolver los problemas estructurales que se tienen con presencia de Estado más no militar. ¿Alguna otra pregunta? Cristina. Buenos días para todos. Soy Didier Chica del Noticiero CMI.
No sé quién me pueda contestar la pregunta para ampliar sobre lo que han mencionado del reclutamiento, si tienen cifras y niños entre qué edades están reclutando en este momento y qué grupos. Sí, el micrófono está bien, José. Y respecto a la pregunta anterior sobre... Está bien. No, está bien, está bien. Ahí se escucha bien. Sobre la intención de algunas personas de hacer el plan de sometimiento a la justicia. Recordemos que en el año pasado, bueno, se estuvo avanzando en ese tema, y a nosotros nos parece que es la forma de evitar tantas muertes, por lo menos con aquellos que estén dispuestos a hacerlo. Nos parece que ese plan de sometimiento a la justicia es importante, especialmente en un territorio como estos. Lo del reclutamiento de menores es muy grave, especialmente en las comunidades indígenas, pero también en las comunidades afro. Hay reclutamiento de menores, no tenemos así cifras consolidadas, pero son muchas las familias que han sufrido este flagelo. Y hay comunidades indígenas en las cuales 1, 2 o 3 menores de edad de la comunidad han sido reclutados. Hemos conocido casos de niños de 12, 14 años, de niñas que se las han llevado violentamente de sus familias, y a otros a los cuales los han engañado con muchos argumentos para que vayan pues a ser parte de sus filas, y cuando ellos pues conocen la realidad y quieren escapar de allí, ya no lo pueden hacer. Serían las instituciones como el ICBF y Defensoría del Pueblo quienes pudieran como concretar más esas cifras que tienen el panorama general, pero en general pensamos que tiene que haber en el Chocó más de 100 menores reclutados. Es como una cifra así que se ha venido haciendo en un mapeo con organizaciones. Monseñor, Isabela Gómez de Blue Radio, frente a lo que usted está diciendo, ¿quiénes están reclutando a los niños? ¿Es el ELN? ¿Quiénes son los responsables? Y otra pregunta para las organizaciones sociales. De acuerdo a lo que está sucediendo en este momento en el país, ¿ustedes se suman al paro nacional? Y si lo hacen, ¿ustedes se sentarían con el gobierno pues en una mesa de diálogo? ¿Qué pasa con el tema del paro nacional? Iniciamos por la última. Nosotros somos unos convencidos que la movilización y la resistencia es un mecanismo para que los gobiernos puedan escuchar. Y por eso marchamos el 21 y nos declaramos en asamblea permanente para que haya un gobierno que escuche. Entonces nosotros tenemos un gran compromiso allí. Y en la voluntad de diálogo con el gobierno, precisamente en mi primera intervención lo dije, nosotros estamos dispuestos a sentarnos para que podamos desarrollar una agenda rezagada que tiene el departamento del Chocó, que el gobierno nacional no la ha cumplido. Buenos días. Perdón, y sobre la primera pregunta, monseñor, sobre quiénes son. Bueno, es muy evidente que el ELN está haciendo reclutamiento sistemático en el territorio, pero también tenemos noticias de reclutamiento por parte de los paramilitares. Buenos días, Cristina Navarro de Caracol Radio. Quisiera primero preguntarle respecto al tema de las cifras tanto de confinamiento como desplazamiento. La Defensoría del Pueblo en un informe reciente habla de más de 16.500 personas en esta situación. ¿Ustedes comparten esta cifra o creen que es superior? ¿Cuál es la realidad en el departamento? Y segundo, respecto al paro, ¿cuál es la posición de ustedes como organizaciones que el gobierno primero se haya sentado con los empresarios y no con ustedes? Bueno, para nosotros el tema de las cifras no nos interesa mucho. Tenemos un pueblo confinado en el departamento del Chocó. Y nosotros
rechazamos totalmente el ejercicio que hizo el gobierno sentarse primeramente con otro antes que con nosotros, pero creemos que hay que retomar la voluntad que nos podamos sentar. ¿Alguna otra pregunta? Aquí una El espectador. Sí. Nicolás Sánchez del Espectador. Padre, usted hablaba de 100 casos de reclutamiento. ¿Nos puede decir en qué lapso? Bueno, estas son cifras generales, digamos, porque las estadísticas realmente las debe tener la institucionalidad, que es ante donde se hacen las denuncias directas. Pero pensamos que en los últimos 3 años pueden haberse dado estos casos de reclutamiento. Recordemos que hay comunidades dispersas en todas las zonas, en todas las subregiones, y de allí se van llevando 1 o 2 niños. Podemos empezar nosotros a sumar esas situaciones y nos atreveríamos a decir que en poder de los armados están por lo menos 100. ¿Alguna pregunta adicional? Por favor, claro. No, a mí me gustaría enfatizar un poco la pregunta anterior de por qué tantas poblaciones o tanto número de personas que figuran como confinadas o en riesgo de desplazamiento. Yo creo que es importante que nosotros entendamos cómo esa espiral de la violencia va creciendo. Y en la medida de que hay actores ilegales que disputan el control de un territorio, las agresiones van creciendo también. Por ejemplo, últimamente uno se da cuenta que se instalan en una comunidad. No es que estén por fuera, sino que quieren meterse en la comunidad y obligan a familias enteras. No es sino que piensen en lo que puede ser para una familia campesina que llegue un grupo ilegal y le diga, vea, este señor se queda aquí con ustedes y ustedes responden por él. O sea, hasta dónde va llegando esa agresión y ese, digamos, desconocimiento total de lo que debe ser entonces la realidad de una familia campesina. O lo mismo, están también, por ejemplo, esa dinámica va cambiando. En el municipio de Ubiera, en el norte del Chocó, la mayoría de los que están vinculados con las AGC son jóvenes y los llevan de otro lugar, pero no, son muchos. Hace poco se hizo una reunión con más de 400 de esos jóvenes vinculados en estos grupos, pero los llevan de esa manera para evitar que haya con quien hablar. Y lo mismo está pasando con los que reclutan los helenos. Las comunidades quedan totalmente desprotegidas sin poder saber. Son muchachos que llegan y tan jóvenes que a nada responden. Parece que los manda un fantasma. Pero eso se convierte también en una amenaza mayor para la gente. Lo otro es que queda la gente también sin poder ir a sus lugares de trabajo. Es que están confinados en los mismos municipios. Están saliendo de sus veredas y de pronto entran a las veredas y a sus parcelas a trabajar un rato, recoger cosechas, pero la gente está siendo realmente desplazada de sus propios lugares de origen y de trabajo. Entonces yo creo que en esa dimensión la violencia que se está ejerciendo sobre las comunidades es cada vez mayor, tanto indígenas como comunidades afro y mestizas. Juan Carlos Palacio Agualimpia, la diócesis de Minatado. Frente a las cifras, como lo decía el compañero Abel Manuel, no es tanto lo interesante, lo importante es que hay seres humanos que están viviendo en los diferentes territorios este flagelo de la guerra. Tenemos situación concreta, como en el municipio del litoral del San Juan, muchas comunidades desplazadas. Tenemos también una situación compleja en el municipio reciente de Alto Baudó, desplazamiento tanto de comunidades indígenas como comunidades afro. En el municipio de San José del Palmar, específicamente en el corregimiento de la Italia, vemos un control fuertemente por parte de la guerrilla del ELN, haciendo presencia allí en medio de esas comunidades. Para nadie es un secreto también la situación dolorosa que viven nuestros hermanos indígenas
en el municipio limítrofe con Panamá, Jurado, y un total abandono. Aprovechamos este espacio de los medios de comunicación para hacer visible esto y llamar a la cordura y precisamente esta paz que necesita el departamento del Chocó. Mi nombre es Plácido Bailarín. Hago parte también de la mesa de concertación de los pueblos indígenas del departamento del Chocó. La situación del departamento del Chocó cada día aumenta la crisis y sobre todo aumenta la crisis en el bloqueo económico. El bloqueo económico hace que ya muchas familias indígenas no puedan desarrollar sus actividades. Desde el 28 de febrero hasta la fecha hay familias indígenas que no pueden desarrollar ningún tipo de actividades dentro de su territorio y eso hace que entonces aumente el problema de enfermedades, problemas de desnutrición en los niños, porque ya sus padres no tienen de qué brindar, no tienen de dónde dar alimentos a sus hijos. Y es una situación bastante crítica de lo que se está viviendo en el departamento del Chocó. Eso es la cruda realidad y por eso muchas de estas familias se están desplazando. Muchas de estas familias están saliendo de Colombia para Panamá, porque de pronto ven que de pronto en otro país puedan encontrar de pronto una tranquilidad o de pronto algo que ellos puedan pervivir. Entonces son cosas muy graves de lo que se está viviendo en el departamento del Chocó y que en su totalidad esto no se está, digamos, visibilizando. Lo otro es porque pues las personas que viven dentro de su territorio pues están siendo también obligados a callarse. Entonces no están permitiendo que todos estos actos que se presentan en los territorios se estén denunciando. Muy poco se está conociendo por eso, porque ya la comunidad, ya las familias no están denunciando sobre cualquier tipo de atropellos que se están dando en el departamento del Chocó. Es bastante preocupante y cada día la situación, bueno, la presencia del grupo armado se expande cada día más en el departamento del Chocó. Entonces uno dice, bueno, pero es que, ¿qué está haciendo la fuerza pública frente a esto? ¿Por dónde están entrando esta gente? Por ejemplo, en el río Atrato, el control lo tiene la Armada, los barcos mantienen en los ríos, pero por ahí mismo están entrando cantidades de alimentos. ¿Para quién? Para los grupos armados. Entonces sí hay una complacencia directa de estos de la fuerza pública con estos grupos y es donde se está incrementando. El otro tema que nos preocupa es que cada vez que el gobierno divulga o publica donde se van a hacer obras de megaproyectos, lo primero que están llegando son los grupos armados al margen de la ley. En este caso, la AGC ha estado haciendo presencia en eso y lo que están diciendo es, si ustedes se desplazan no van a retornar más a su territorio porque nosotros ya nos vamos a quedar en este territorio. Son amenazas directas, o sea, es un desarraigo que se está presentando en los territorios indígenas, el cual pues creemos que es una nueva invasión, un ataque directo al territorio, y cuando hay un ataque directo al territorio pues están atacando también a la cultura, al pueblo que vive en esa región. Es lo que nos preocupa y queremos pues como dejar un poco también una denuncia frente a esto porque es lo que viene sucediendo. ¿Qué más pasa con la juventud? Pues estos grupos armados están aprovechando, ¿sí?, de la ausencia del Estado en los territorios. Muchos jóvenes sin tener ningún tipo de oportunidades, pues entonces están vulnerando, son vulnerables frente a cualquier ofertas que brinden cualquiera de los grupos armados le ofrecen. Entonces pues claro, obviamente de las tantas necesidades que hay, muchos están, digámosles, ingresando a estas filas bajo la figura de la seducción, bajo la figura de la mentira o del engaño que hacen. Entonces claro,
cuando ofrecen una oferta de pagar un sueldo en esta fila, pues cualquier persona ante todas estas situaciones, ante esta crisis que hay, cualquiera se puede ir. Entonces son situaciones reales que están ocurriendo en el departamento del Chocó, en este territorio que de pronto pues rica en biodiversidad, rica en la cultura, porque el departamento del Chocó hay que tener en cuenta que es un departamento netamente étnico, es de indígenas y afros. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más de la mesa? Sí, buenos días. Muy pronto, Lucy Chamorro Caldera, Mopuru, Catruba, Sangoso, bueno, en Veradovina, no joven Tambua. Yo soy Lucy Chamorro Caldera, mi resguardo es Catruba, Sangoso en el Alto Baudó y soy la coordinadora del programa de mujeres de la Mesa Indígena de Concertación para los Pueblos Indígenas del Departamento del Chocó y hago parte de la organización Fedeoregua. Es preocupante, sí, lo que pues, se ha venido presentando en el departamento del Chocó. En este caso lo voy a enfatizar, prácticamente es con relación a la realidad de la mujer indígena en el territorio, teniendo en cuenta que somos mujeres de selva, somos mujeres de territorio y se habla muy generalizado de todo lo que se pasa en cuestión de violaciones de los derechos humanos en los territorios étnico-territoriales, pero nuestras particularidades quedan enmarcadas en esas generalidades. Y desde esa óptica, entonces, prácticamente se pierde también la lógica de mirar cuál es la realidad que se vive en el departamento con las mujeres indígenas. Nosotras estamos muy preocupadas porque somos las que permanecemos en el territorio, porque somos las que damos la vida por el territorio, para la pervivencia allí dentro de esa gran cosmología y cosmogonía, dentro de nuestro vivir. Entonces, al llegar, no solamente a nosotros nos están matando y a nuestros compañeros y a nuestros habitantes nos matan con balas, también nos matan con esa falta de programas de gobierno estatales hacia las comunidades indígenas, a esa presencia, a esa falta de presencia en las comunidades indígenas para atender a esa población. Allá no llegan los programas y el decir o la justificación es que están allá, claro, están confinados, están allá, pero allá no llega el Estado, allá no llegan las políticas públicas diferenciales que se deben de tener en el territorio. Allá no hay prácticamente todas las necesidades básicas, primarias, están por mirarlas dentro de ese enfoque diferencial. Allá no hay una salud propia, no hay una educación propia, no hay una asistencia de programas para las mujeres. Entonces, desde ahí también tenemos que mirar, porque no solamente allá lo que llegan son los grupos armados, allá llega cualquier otro tipo de violencia, menos lo que debe de llegar, que son los programas realmente. Sí, si llegan son programas asistencialistas y eso a nosotras y a nosotros no nos sirve. Nos sirven unas políticas de Estado, unas políticas que realmente velen y miren por las necesidades de los pueblos indígenas, igual de oportunidades.